Comenzábamos en el comienzo del programa vinculado al tema de recursos, rendición de cuentas, etcétera. Daniel planteaba el tema de la educación. ¿Se puede reducir el tema de la educación a un tema exclusivamente de recursos económicos? Bueno, está Juan Pedro Mir, integrante de DUI 21, maestro, para que nos ayude a pensar un poquito sobre estos temas tan importantes. Un gusto recibirte, Juan Pedro. Hola, ¿Cómo te buenos va? días, ¿Cómo te va? buenos días para todos. Bueno, La Plata, ¿qué tan importante es para la educación? Fundamental, fundamental. Nosotros en el 2017 sacábamos cuentas que para poder hacer la extensión del tiempo pedagógico, sobre todo en educación media básica, de primero a tercer año de enseñanza secundaria, sea en su formato de enseñanza técnica o en su formato de secundaria del Consejo de Educación, del ex Consejo de Educación Secundaria, se precisaba entre un 1% y 1,5% del PBI para extender el servicio educativo. Entonces, indudablemente, en un país que tiene ciertos retrasos en inversión en educación, así como Uruguay no tiene retrasos en otras áreas, por ejemplo, Uruguay en salud llega al 9% de PIB, como recomienda la OCDE a nivel mundial, pero en educación estábamos en un 5, en momentos máximos. Hoy habrá que ver ahora en la rendición de cuentas cuánto se concreta, pero indudablemente sin los incrementos presupuestales necesarios va a ser imposible procesar los procesos de transformación que implican. La reforma educativa que la propia ANEP está planteando. Claro, por supuesto. Eso es porque implica formar a los maestros, implica formar a los profesores, implica desarrollar los incentivos económicos necesarios para poder llevar adelante las transformaciones, ¿no? Porque los profesionales de la educación, los maestros, las maestras, los profesores, somos trabajadores como cualquier otro y hay incentivos económicos, incentivos laborales necesarios para poder llevar adelante en el espacio de formación, en el espacio de cambiar determinadas prácticas. Como se hace en cualquier profesión, la profesión docente sigue estando rezagada en cuanto a su retribución y aparte las condiciones generales de trabajo. Juan Pedro, en esta eterna discusión del tema educativo, discusión sobre educación, también hemos escuchado que lo que se destina a educación será poco, pero también los resultados no son los mejores. Sí. Entonces, como que nos cuesta demasiado caro la educación, lo que se gasta en educación para los resultados. O sea que hay también un cuestionamiento al tema gestión de esos recursos. Claro, sí. Una gestión que no pudo ser resuelta a lo largo de todos estos años y los distintos periodos. Del 85 para acá, claro. Chao. Y no digo que por favor, otra vez me dijeron, entonces eso significaba que los militares gestionaban bien. No, yo tomo del 85 como el año cero. Exactamente. O sea, nosotros hablamos, bueno, del 85 para acá, los tres principales partidos estuvieron en el gobierno, estuvieron destacados técnicos en el gobierno, pero hay un núcleo duro en la concepción del desarrollo educativo que ha sido muy importante para un montón de cosas, pero entre otras cosas a niveles de gestión, incluso dentro de la propia ANEP. El presidente de la ANEP, Norbert Silva, dijo el otro día en una reunión en la Escuela 50, relataba eso el país ayer domingo en la mañana, que la ANEP es un monstruo burocrático. Entonces, ¿de qué manera se organiza, se planifica pedagógicamente y se mejoran los procesos de gestión? Es una responsabilidad de acuerdos muy importante para poder... Y eso es independientemente de la plata. Eso es independiente. Se necesita dinero, claro, pero solo el ladrillo no alcanza. Es como cualquier cosa. Una casa, ejemplo tonto, ¿no? Pero una casa bonita no te asegura tener un hogar. Claro. Una casa bonita es una casa. Entonces, y en ese sentido, ¿cómo ven este primer documento base de la transformación educativa? Porque, o sea, una cosa es la plata, pero hay un documento con determinadas transformaciones. ¿Cómo lo ven? Nosotros creemos que es un avance interesante. Tiene puntos muy interesantes que, por ejemplo, recogen la vieja aspiración de partir de una integralidad de la mirada de 3 años a 18. Después traza ejes articuladores, llamados, que los plasma a través de competencias, que los traza tangencialmente de 3 años a 18 años. Entre esas competencias que no implican necesariamente de ninguna manera reducir contenidos ni achicar disciplinas, sino que son miradas con... ¿Qué es una competencia? Es una resolución ante un tema complejo. Y habilita que el Uruguay se discuta hoy, y lo tenemos que discutir hoy, ¿qué debe saber un muchacho, una muchacha, que está entrando hoy y salga en el 2035 del sistema educativo? Es un ejercicio casi de ciencia ficción, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí tenemos claras.
Por ejemplo, la tecnología digital, la economía digital, hasta nuevo aviso, vino para quedarse. Por ejemplo, los temas ambientales, la mirada ambiental es una mirada que debe permear. La capacidad del sujeto de resolver situaciones complejas utilizando las disciplinas, los contenidos, la investigación, es un objetivo central. Pero además, ¿cómo va a ser el mundo y la educación y el Uruguay del 2035? Es decir, el que entra hoy al sistema escolar, al sistema educativo, no sabe con qué país va a salir. Claro. ¿No? Y en momentos como se están dando aceleradamente, lo que menos podemos hacer, nos parece, a muchos de los educadores, es pensar que por más éxito que haya tenido el pasado, el futuro va a ser igual al pasado. Donde hoy se están generando, por ejemplo, los empleos posibles de subsistir, de tener una vida digna, tener una vida plena, un proyecto de vida autónomo, no son las áreas donde hace 20 años se podían estar estableciendo. ¿Y estos cambios profundos están acompañados de formación docente apropiada? Y tienen que venir acompañados de formación docente y tienen que venir acompañados de lo que la literatura habla del desarrollo profesional docente constante. Claro. Yo me recibí hace 25 años. Aquel maestro que se recibió en el 97, 96, 28 de diciembre del 96, hoy yo no podría trabajar en ningún área del sistema educativo si hubiera... No te hubieras actualizado. No podés, porque los niños son diferentes, porque la reconstrucción de las comunidades educativas son diferentes. Las tecnologías son diferentes. Bueno, yo tengo amigos docentes jóvenes de 30 o menores de 30 y a veces me cuentan que hay una puja con los más veteranos que les cuesta eso de adaptarse a las tecnologías, ¿no? Y hoy en día con los adolescentes y con los niños hay que estar, hay que tener la tablet, la compu, el celular. No podés hoy vincularte. Por más que, aparte es una falsa contradicción, la cultura clásica, la cultura clásica, la historia clásica, la construcción del pensamiento clásico denso, fundamental para un docente, porque ¿cuál es la clave del trabajo docente? Es compartir elementos culturales, muchos de ellos tradicionales, densos no en el sentido de pesados, sino que vamos complejos. Por ejemplo, concepto de ciudadanía, por ejemplo, del cuidado de sí. Desde Sócrates acá estamos hablando del cuidado de sí. Entonces, ¿no es verdad, doctor? Entonces, del cuidado del otro. Esos elementos complejos se interaccionan con el desarrollo digital, las plataformas digitales, las formas híbridas, el rompimiento de los tiempos y espacios. Hoy la clase no se da 4 horas frente a un pizarrón. Hoy se da en una plataforma digital donde el niño, la familia, tiene acceso las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Esos desafíos que son... Perdón, el cambio del formato del trabajo se tiene que ver, en cierta forma, Y este enfoque de ingreso por competencias que ha sido de alguna manera discutido, porque dice que puede ser discriminativo entre lo público y lo privado, ¿cómo lo ves tú? Yo no entiendo por qué es discriminativo. Ojo, hoy, esto quiero ser claro, aquel viejo sueño que fue muy importante para el imaginario colectivo, de una enseñanza común para todos, hoy no resiste el menor análisis estadístico. Hoy como tenemos varios Uruguay segmentados, tenemos varios circuitos educativos segmentados. Eso fue toda la vida. Hoy agravado. Claro. Hoy, esencial, y es agravado no solamente por público o privado, Jaime, porque puede ser público, pero el lugar donde se encuentra ese liceo público que determina las posibilidades educativas de la población que circule. Entonces, no es lo mismo un liceo público en el Parque Rodó, donde tenés todo un circuito cultural y un circuito de circulación de los jóvenes, donde tenés la biblioteca, no quiero entrar en la descripción, pero queda claro. El liceo de una comunidad alejada, no ya del interior, sino de la periferia de Montevideo. Sí, está bien, pero toda la vida en San José, en el que yo me crié, había un solo liceo, ahora hay 3. Claro. También está esa posibilidad. Y uno de los problemas es que cada vez las personas se vinculan con los que son más parecidos, entre comillas, socialmente consigo mismos. Entonces, esto replantea el lugar de las instituciones educativas. Es falsa la contradicción educación privada de calidad versus educación pública no de calidad. Es bastante claro que no importa si es público o privado, lo que importa es lo que está determinando el éxito de los chiquilines en los sistemas educativos es el contexto. Y el gran desafío es cómo fortalecer las instituciones educativas y la trama cultural y social de apoyo para ellos. Bueno, el hablábamos con Adriana Aristimuño aquí del tema de la realidad de las escuelas rurales, también, por ejemplo, que también
para una zona puede ser muy importante, pero capaz que terminan yendo 3 alumnos, 4 alumnos. Exacto. Y después ahí viene el otro problema. ¿Qué hace el administrador? ¿Mantiene una estructura para esos 4 alumnos de una escuela rural? Bueno, no sé, tomará su decisión. Si llega a cerrar la escuela, ¿qué pasa con esos 4 alumnos? ¿Qué pasa con esa comunidad que toma el centro de la escuela, ¿no? Exactamente, que es una fuerza viva de la zona, ¿no? Exactamente. Pero esa idea que tú estabas diciendo, que no solo es lo público con lo privado, sino dentro de lo público según la locación, ¿eso no lleva a alteración de las competencias para un egreso? Porque capaz que las competencias de un chico en zona periférica de Montevideo no es la misma que la que concurre a un secundario en la zona del Parque Rodó, como tú decías. ¿Cómo mejorar eso? Indudablemente que hoy la escuela, y eso siempre repito lo que afirma un sociólogo francés que seguimos muy de cerca, se llama Francis Dubet, dice algo así: la sociedad debe aprender a ver qué le puede pedir a la escuela. Y hay cosas que no le puede pedir. Perdón, ejemplo tonto. El cuento de noche que mamá le lee o papá le lee al niño antes de dormir, no se lo puede pedir a la escuela. Entonces, hay responsabilidades que son de la escuela y hay responsabilidades que son de la familia, de los prestadores de salud, de las políticas sociales, de las políticas económicas. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela? Ofrecer un espacio seguro, confortable, culturalmente denso, un lugar inclusivo, un lugar donde se encuentre un docente, un adulto en general que ponga y que construya límites claros, que abra la participación del alumno, que tenga identidades propias como comunidad. Ese es el desafío de cada centro educativo. ¿Y eso está incluido en la reforma esta? No, lo que plantea la reforma curricular plantea un modelo curricular que trascienda la mera enseñanza por contenidos y disciplinas y se centre en competencias. Algunas de ellas que pondría en Uruguay, lo que a nosotros nos parece un lugar muy interesante. Por ejemplo, la competencia central en el aprendizaje computacional. Capaz que para una generación hoy el aprendizaje computacional es una moda, pero dada la construcción de los algoritmos, ahora estaba leyendo que en Costa Rica los hackers están hackeando el gobierno de Costa Rica. Hoy por hoy el poder modelizar, el poder construir, el poder acceder, por ejemplo, a la mirada sobre el Big Data, el poder entender los distintos recursos tecnológicos, forma parte del futuro de nuestros chiquilines. Entonces, la construcción de competencias centradas en lo intrapersonal, el análisis de qué limitaciones tengo, de qué forma puedo responder ante los problemas complejos, de qué forma puedo yo construirme yo en mi cuidado y el cuidado del otro. Esas grandes líneas orientadoras están articuladas de 3 a 10 años. Ahí se pondrían los planes, los programas y los contenidos que sería la siguiente etapa. Yo creo que es una buena base para discutir, por supuesto, y para generar consensos o acuerdos importantes, sobre todo con los docentes, ¿no? ¿Qué relevancia le das a lo extrapedagógico? Estoy pensando en comedores, tareas recreativas, fundamental, es decir, lo que puede parecer accesorio a esto de lo que estamos hablando. No, yo sé que no es, pero justamente por eso mismo quiero plantearlo. Las instituciones educativas cada día en sociedades que están en proceso de desintegración en muchos sentidos y de roles adultos en procesos de desintegración, ¿no? De adultos que a su vez nos vemos presionados por situaciones de trabajo, situaciones sociales. Las instituciones educativas tienen que ser acogedoras para nuestros niños y nuestros jóvenes, tienen que ser abiertas, como siempre fue las mejores tradiciones nacionales, abiertas en el sentido de escuchar a los chiquilines. Tienen que ofrecer espacios complementarios, deportivos, artísticos. No es meramente el aprendizaje de un contenido. Y tienen que construirse en un espacio que algunos llamamos la nueva plaza pública, donde se encuentren las comunidades, mediadas, por supuesto, con una mirada, con un objetivo pedagógico de aprendizaje, que se promueva el uso del libro, que se promueva el uso de la creatividad, que haya espacios abiertos. Esos elementos, y ni hablar, por ejemplo, ni hablar de elementos como la nutrición o la alimentación, la generación de una huerta escolar, de un laboratorio. Creo que la distinción entre educación formal y proyectos socioeducativos se está desmembrando para construir espacios abiertos, juveniles, infantiles,
donde lo lúdico, lo educativo, lo afectivo está presente. Cuando uno te escucha hablar, dice, a mí me parece, ¿no? Uno dice, Es facilísimo. nadie se puede, no, es fácil y dice, Nadie se puede poner en ¿quién contra. se puede oponer a que se cristalice todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema más grande? ¿Cómo participan los distintos sectores de esta reforma? Tú decís, obviamente se requiere un debate nacional, se requiere de acuerdos, pero ¿qué es lo que se reclama? Lo que es participación, injerencia en lo que es estos cambios. Uno te escucha y está todo bárbaro, todo divino, pero Sí. entonces, ¿cuál es el problema entonces? Mi madre me dice Porque lo todos mismo. aspiramos lo mismo, ¿no? O sea, uno te dice... Sí, no, pero está entonces todo hilar bárbaro. fino y decir, oh, cuidado, Uruguay es sistemáticamente, Uruguay firmó la Convención Internacional de Derechos del Niño en la década del 90. Tiene el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y en esos dos textos, uno de carácter constitucional y el otro de carácter legal, establece que los niños y los jóvenes tienen derecho a la participación en las decisiones de las instituciones educativas. La UNICEF observa sistemáticamente a Uruguay porque no cumple con el mandato de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Los niños y los jóvenes no son escuchados en las instituciones educativas. Punto número uno. Entonces vos me decís, Bien. Juan Pedro, y bueno, démosle lugar, está a los bien, está niños, bien. démosle lugar a los niños. Claro. ¿Qué implica eso? Bueno, vamos a poner parte del currículum para que lo designen o lo construyan los niños. Miren que los niños no dicen tonterías. Yo he trabajado en instituciones donde abrimos el espacio a la participación de los niños. ¿Y qué querían los niños? Taller de cocina, querían cocinar, querían carpintería, querían robótica, querían integrarse al mundo de hoy. Y nos Niños ponen de- un brete a te los pone- docentes y a las Y autoridades. te ponen un brete a la hora de planificar el presupuesto. Obvio, Entonces, ¿cómo? ¿Yo voy a planificar el presupuesto centralmente o yo voy a dejar, por ejemplo, parte del presupuesto para que lo decidan las comunidades de niños y de jóvenes Y ahí largo el gato arriba de la mesa. Exacto, me parece genial. No tenemos más tiempo, Juan Pedro, pero la última cortita. ¿Te vas a dedicar a la política partidaria? ¿Por qué? Porque se comenta por ahí que podés estar conformando Se comenta. un nuevo grupo político Mirá, con alguna gente. Yo hago política desde que los 14 años, pero por ahora estoy trabajando fuertemente en EDUI. ¿Pero es infundado ese rumor? No necesariamente, No, pero con ahora no estoy centrado en la política partidaria. ¿Acercamiento al Frente Amplio? Ahora no estoy, ¿No? ahora estoy trabajando, tejiendo con los partidos, con todos los partidos. Sería poco delicado centrarme en temas políticos partidarios cuando estoy desde EDUI vinculándome con todos los partidos. Creo que todo tiene su tiempo. Veremos más adelante. Motivo para inventarte seguramente nuevamente. Encantado. Gracias, Juan Pedro. Gracias.